Esto es In Between, un programa enfocado en los mundos de la animación, el diseño y los videojuegos. Aquí, cada episodio es un nuevo descubrimiento creativo y una celebración de la imaginación. Anímate a escucharnos. Hola, yo soy Ere. Y yo soy Draco y esto es In Between. Y el día de hoy tenemos un tema, seguimos en este ciclo de terror que estamos llevando a cabo. Y bueno, ya hablamos de animación, ya hablamos de películas, ya hablamos de psicología. Y un tema que no se nos escapa es los videojuegos. Oh, sí. Terror en los videojuegos, pero ¿qué significa? ¿De qué se trata? ¿Es miedo? ¿Es terror? ¿Es nada más el susto? ¿Algunos videojuegos son o no son de terror? Etcétera. No, hay muchas interrogantes. Vamos a tratar, como de ir desmenuzando un poquito, entender que hay varios géneros. Hay un género que es de terror, pero generalmente viene cruzado con otros. Terror y acción, por ejemplo, terror y misterio. Entonces, entenderlo sobre todo para aquellos que quieran hacer videojuegos, empezar a pensar qué tengo que hacer para que mi videojuego o la parte en la que yo participo en un videojuego se pueda catalogar como eso, terror. Y sobre todo, que sea terrorífico, que realmente sea de terror. Justo, que nos ayuda a realmente llegar a este punto de crearles ansiedad al jugador y que diga, lo voy a dejar por una semana, regreso después, o que digan, uy, las manos me están sudando. Todas esas sensaciones, ¿qué es lo que nos ayuda para generar eso? Sí, y ahí otra vez, regresando un poquito a la psicología y lo que vimos la vez pasada, esta disonancia cognitiva implica, hay personas a las que cuando están jugando saben que es un juego, entonces no les va a dar terror nunca, ni modo, así son, o sea, no se puede cambiar eso. Hay personas que no, se meten al juego y de pronto algo salta y saltan y de verdad el corazón les está latiendo casi con taquicardia, de lo mismo. Entonces, es lo que hay que ir viendo, la parte sobre todo de ambiente, ¿no? Yo creo que el ambiente es muy importante. Empecemos por el ambiente. Vamos por ahí, que es lo más importante. ¿Algún juego que te dé mucho miedo? Como tal, no, creo que yo tengo el problema de la disonancia cognitiva. Yo sí tengo. Outlast me da el primero. El segundo no lo he jugado, pero he visto que los gameplays, pero el primero me da mucho pánico. Bueno, también lo que pasa ahí es que te corretean mucho. Sin embargo, pues es en un hospital psiquiátrico, que todo el inicio de la primera, como de la primera etapa de todo el juego, cuartos, camas ahí tiradas. De ahí nos vamos a meter con el ruido, porque el ruido creo que es un factor súper importante, pero todo está como que súper oscuro, y luego cuando está todo súper oscuro ves por una cámara que te da una luz verde. A mí eso no puedo, ¿sabes? O sea, no estoy viendo nada. Entonces creo que esa es una parte que me daría mucho pánico. Sí, e implica ambiente. Entonces hay que pensar en eso. A veces creemos que la pura idea de hacer un videojuego de terror ya lo resolvió todo, cuando no es así. El ambiente va a ser bien importante, o sea, qué tanta iluminación, qué puedes y sobre todo qué no puedes ver. Recordemos que el terror implica lo que no conozco, de ahí empieza este nerviecito del terror. Entonces, ¿qué le vas a permitir a tu jugador que vea o que no vea? Y de ahí, si tenemos efectos como el de la cámara verde, sonidos, la música, hasta el mismo control, ¿qué te permite hacer? ¿Cómo vas a avanzar? La velocidad a la que te mueves si te están persiguiendo. Todo eso va a ayudarte a tener esta parte de terror. Entonces, hacer un juego de terror suele ser un poco más complicado que otros géneros como el de acción, donde eso no es tan importante, porque aquí el ambiente sí es lo que te va a marcar que sea o no el terror, o que lo puedas transmitir sobre todo. Ajá, y del ambiente podemos agarrarnos un poco del estilo gráfico, porque por ejemplo está Cult of the Lamb. Nada miedo. Estamos de acuerdo que no da miedo, pero también estamos de acuerdo que no es para niños. No, y de hecho, uno de los subgéneros del terror que habías comentado es en el que se implican cultos, y Cult of the Lamb en el puro nombre lleva la penitencia, entonces tiene que ver con eso, sí, no es para niños. Hacíamos el símil con la animación de Happy Tree Friends, estos ositos tiernitos pero en situaciones demasiado gore. Entonces, es lo mismo, ¿no? Ese choque de algo que debería ser muy de adultos, pero representado con algo que normalmente estamos relacionando muy con niños. Entonces te da un choque cultural interesante, que es lo que pasa con los Lamb. Y que sabemos que fue toda una revolución, porque llamó bastante la atención, y que sí es este juego como de cosecha y de recolectar como recursos, bueno, de misiones, como que tienes que tener personitas y de estarlas cuidando y mantenerlas y de ir por misiones y por esas cosas, que es una dinámica que hemos visto en un montonal de juegos que no implican el terror, pero lo aplicó tan chido con estas cinematográficas, bueno, estas animaciones pequeñitas, aparte del tema, ¿no? Que donde están sacrificando gente, que están como que súper felices, pero de repente lo posee algo y es como de,
pues está bonito, quiero verlo. Y entonces se volvió toda una revolución en streaming y todos lo amamos, decimos, está muy bonita la gráfica. Sí, y recordemos que el terror implica eso, ¿no? El que nos cause cierta incomodidad, que no podamos disfrutarlo al 100%, pero a la vez sí. Entonces, muchos juegos lo hacen. Algunos se consideran de terror solamente por el ambiente. Hablábamos de Limbo, por ejemplo, un juego ya algo viejo, muy sencillo, es más como de puzzles, más de estar investigando y explorando. Te decía Eren, nada más hay un solo enemigo terrorífico que es una araña y no dura mucho, pero sí tiene este ambiente que te va envolviendo porque como que no entiendes exactamente qué está pasando al principio, y algo que me encanta a mí, sus tonalidades grises, que te ayuda mucho a hacer eso, como que las cosas no están bien, el mundo está muy gris. Hay quien lo metía en género de terror, la mayoría pensamos que no, pero luego puede pasar eso, entonces tienes que definir muy bien tu género cuando estés haciendo un videojuego. ¿O no? También tenemos el ejemplo de BioShock, que muy en lo particular, y al menos sé que algunas otras personas poquitas con las que he hablado, porque la mayoría me dicen, no es de terror, pero yo digo, me da pánico, me sudan las manos y me da ansiedad, así que es de terror. Y la estética creo que también ayuda mucho. Hay partes donde también es muy muy oscuro, y de ahí partes donde estás debajo del agua tal cual, ¿no? BioShock es una ciudad submarina. Pero algo que quiero como rescatar de esto, que es lo que a mí en serio me daba mucho pánico, son los sonidos, tal cual. Y no tal vez la música, sino que de repente escuchas la risita, o que tosen, o que están hablando, porque luego como que hablan, y es como, uy, está cerca, y no ves a nadie, y sigues escuchando que hablan y más fuerte, y es como de, ¿dónde está? Y es que el diseño de audio en un videojuego a veces lo pasamos por encimita. Quien está diseñando videojuegos sabe que el diseño de audio es bien importante, porque no es lo mismo escuchar pues que alguien está susurrando y solamente metes el audio ya, a calibrarlo bien para que lo escuches por un lado, por el otro no, vaya aumentando, y quien está jugando con los cascos o audífonos va a empezar a tener esta sensación inmersiva, que es lo importante en un videojuego, de todos los elementos, entre ellos el audio, que sí. Un gritito, un susurro, que de pronto escucha una voz y ya no sabes si escuchaste en tu casa o fuera de tu casa. Y que justo, por ejemplo, hay videojuegos como Phasmophobia, y de hecho varios videojuegos, generalmente los de terror, se ponen no advertencia, sino como la sugerencia de juégalo con audífonos y algunas luces apagadas. Y Phasmophobia juega mucho con esto que dices, del estar jugando con el sonido, dónde se cayó algo, volteas y, sí, ahí se cayó el libro. Y estás volteando y lo estás relacionando con algo que es pues muy, muy propio de una persona, o sea, muy, muy físico, ¿no? Escuchas el ruido acá, pues sí volteas y pasó algo acá. Y en los videojuegos realmente está pasando enfrente, pero lo escuchas del otro lado y volteas dentro de tu cámara de la computadora. Sí, películas de terror, juegos de terror, te generan un mood, te generan un ambiente, pero tú trata de apoyarlo también, usando los audífonos, bajando las luces. Digo, si ya te está causando un estrés mayor, olvídalo, pero pues dale ese apoyo a la película, o en este caso a los videojuegos, para que te puedas meter más en el ambiente y lo vivas más. También recordemos que la mayoría de nosotros tenemos ciertas fobias, ciertos miedos un poco marcados en nuestros genes, desde los históricos hasta los que fuimos creando de manera personal, ¿no? Aracnofobia, talasofobia, agrofobia, todos esos miedos que algunos videojuegos intencionalmente los explotan, otros sin querer los están explotando, y es lo que pasa, como decías, uno de las alturas, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, estos son simuladores, ¿no? Básicamente, de montañas rusas, o los de eres un piloto, o hay de backrooms, pero eso sí, de plano sí dan cosita. Pero estos simuladores que de repente son, o de piloto, que vas como que bajando y de repente das vueltas y las personas sí se asustan mucho, y hemos visto videos chuscos donde tiran el Oculus o el visor tal cual, y es como de, no, ok, estoy bien, y sí, como que en pánico, pero ya se quitaron esto y apenas está su cerebro como que carburando de, hey, eso no era real, tranquila, pero pues tú lo ves tan real, porque realmente no ves otra cosa, no están en tus ojos, y tal vez apoyado de la fobia de que me da miedo las alturas y estoy como en una montaña rusa. O sea, no. Sí, hay un género innovador relativamente, es decir, no tiene muchos años, y tuvo que ver por la tecnología y sobre todo por nuestro miedo a la tecnología, que podemos decir, pues, miedo a la tecnología. Yo lo vi, no sé cómo se llama, prometo investigarlo para que aparezca por aquí, pero lo que hace es que tú en tu computadora estás representando una persona que está checando su computadora, y te empiezan a hackear y te empiezan a robar tu información, y de pronto en tu casa del juego ves siluetas y gente que pasa hasta el grado. Tú tienes que tratar de contrarrestar el hackeo, y si no, lo que pasa es que eventualmente la persona aparece y de pronto en un giro de cámara ya tienes al asesino, lo que sea ahí, y ahí se acaba el juego.
Entonces sí te va causando mucho estrés porque además tienes que resolver el hackeo y empiezan a sonar cosas o la pantalla se distorsiona. Que te Entonces doxean, son cosas ¿no? nuevas, te empiezan a doxear. Algunos dicen, no me consta, que el doxeo sí llega a ser real, o sea que algunos juegos se aprovechan para el doxeo real. No lo sé, pero es interesante. La probabilidad es grande. Hablando de eso, me recordaste a un juego que no es de miedo, o no sé cómo se clasifique, Undertale. No lo ubico. ¿No lo ubicas? Bueno, el punto es que Undertale tiene una florecita, que los que nos han jugado es una florecita, que cuando desinstalas el juego por algo que hayas hecho, este es un juego como, no de decisiones, pero tiene final bueno, malo, o sea, el matador, el buena persona o el neutral. Y ya si haces cierta cosa, ya es como que te estás decantando hacia el lado malo. Y algunos, por no querer matar a un personaje, dicen así, ay no, lo desinstalo, vuelvo a empezar y ya me voy bien y hago el final bueno. Pero te aparece cuando haces esto la flor de, hey, tú ya lo tenías. Y como que se burla de ti, o sea, estos juegos también como que se burlan de ti. Y es como de, es un pequeño pánico de, ¿cómo sabe que ya lo tenía? Si lo borré todo y lo volví a instalar, ¿cómo sabe que ya lo tenía? Como un meta. Ajá, Oye, pero interesante, está muy chido, está muy locochón. Y son ideas nuevas que la tecnología nos ayuda para eso. Ahora, algo bien importante en los juegos es las famosas 3C, cámara, control y carácter. Entonces, si hacen que las tres coincidan hacia el tema que quieren, en este caso terror, o sea, que la cámara nos ayude, decíamos, no es lo mismo jugar en primera persona, donde yo estoy viendo todo, a una persona con el overshoulder, a una tercera persona como Little Nightmares, que decíamos que se ven a lo lejos. Eso hace que yo me vaya despegando un poco de la primera experiencia o me voy acercando hasta que yo soy el que lo experimente. Entonces tomen en cuenta eso, el manejo y movimiento de cámara. Personaje, ¿qué es lo que hace el personaje? ¿Qué es lo que puede, qué tan sobre todo frágil es ante el ambiente? Como decías, un juego en el que me están persiguiendo es porque no puedo enfrentar al enemigo y seguramente voy a quedar, tipo los juegos de zombies, apocalipsis, cosas similares, ¿no? Un poco los Resident, que también sabes que en algunos casos no queda más que correr. Entonces te genera esa sensación y la ansiedad. Y de ahí el control, no hablamos del control del videojuego, el joystick como tal, sino las dinámicas, todo lo que se va a utilizar para que uno interactúe con el juego. Entonces sí, voy a correr, pero quito para correr. Ere me contaba que en el Wii es correr con los tubitos, tienes que correr realmente, y creo que salieron volando ahí algunos controles en esos casos. Sí, entonces, tómenlo muy en cuenta, porque esas 3C son la base para cualquier videojuego, es algo que se toma muy en cuenta siempre, y en el caso del terror deberían de alinearse para que realmente la experiencia sea completa. ¿Quién lo está viviendo? ¿Cómo lo está viendo? ¿Y con qué mecánicas está interactuando? Y aparte, hablando ahorita justo de mecánicas, algo que implementan mucho los juegos que luego como que tienen cámara o el Resident, que es el buscar recursos, y luego son recursos obligatorios, ¿no? Por ejemplo, hablando de Outlast, necesitas pilas para tu cámara, porque si te entras a un lugar súper oscuro y ya no tienes pilas porque se te van acabando, es este contador imaginario que luego en los juegos nos ponían como el contador de tienes cierto tanto tiempo para terminarlo, aunque no fueran de terror, y ya nos daban como de la taquicardia de me estás sudando la mano, no puede ser, se me va a acabar el tiempo. Justo es eso mismo, de las pilas, pero aquí lo sumas con el miedo de si no veo, no voy a poder avanzar, y si no avanzo me va a atrapar la cosa que viene atrás. Igual en el Resident se ve el ejemplo, o igual quiero hacer como énfasis en los ruidos, insisto. Tenemos, por ejemplo, Resident, que hay varias veces donde te hablan los infectados y volteas y si están ahí, o de repente las risitas y es como de ching, o escuchas a cierto monstruo que es como de no, ¿sabes qué? Va a aparecer, no puedo, apago tantito y juego otra cosa. Me echo un plantas contra zombies y regreso. Me echo un plantas contra zombies, vemos qué sucede. También es este género, bueno, no es un género, pero el de las cámaras. Mi cámara. Five Nights at Freddy's, que eres como un guardia de seguridad. Ya. Ajá, y cuidas las cámaras. Eso también, eso es pura ansiedad pura, ¿no? Y te provoca terror, por eso recordemos, tiene que darte una sensación incómoda, es el principio del terror. Que también, nada más para que quede claro, en algunos casos habrá jugadores que les dé ansiedad, la cosa menos esperada, y a otros que no les dé nada de ansiedad, aunque sea el monstruo más malvado al que dedicaste años de programación y animación. Porque nuestros detonadores de miedo cambian. Entonces, hacer un juego que pienses que va a asustar a todos es imposible, pero ve checando también tu target, el mercado, la gente que lo va a consumir, y qué cosas les podrían dar miedo, porque hemos cambiado, como vimos ya en otros programas, lo que era antes nuestro miedo a la oscuridad y el bosque,
por cosas como era la tecnología y el doxeo. O sea, así de extraño y raro, pero sí nos da miedo, la verdad, que te doxeen, que tengan tu información, etcétera. Sí nos da un terror que sí haría que el corazón lata rápido. Claro, y también que no necesitas hacer como el próximo Resident Evil o el próximo Silent Hill para causar miedo, porque tenemos Five Nights at Freddy's, ¿no? Que se volvió un género, bueno, no un género, un juegazo que todos están como de, hay que jugarlo, que las teorías, que el video, que los fanarts, que lo que quieras. Y realmente es alguien, creo que realmente el manejo, ubicas el manejo, ¿no? Que es como ver cámara y estar cuidando, ¿no? Que no estén por ahí las cosas. Tal cual es como ir cuidando, picar botones y ya está. Que tal vez la programación, ok, tiene algo, pero no es un Silent Hill, ¿no? O un mundo súper abierto, ¿no? Entonces son cosas pequeñas, puedes también llegar a causar miedo y hacer un juego bastante bien que quiere la gente. Y uno día para mencionar rápido, Among Us. Among Us podría parecer que no es de terror como tal, si se dan cuenta no tiene mucho, pero tiene esta incomodidad de me encuentro a otro y cómo sé que no está haciendo y me va a matar a mí. O peor aún, ya que mataron a alguien, ¿cómo voy a mantenerme a salvo y evitar que crean que soy asesino, aunque no lo sea? Sabemos que muchos acaban por ahí flotando en el espacio por una mala decisión de los compañeros, entonces también te genera esa ansiedad. No todo el terror implica monstruos, colmillos o sangre, bueno, Among Us tiene sangre, pero también es eso, el poder interactuar con tus compañeros y hacer que se empiece a generar esa discordia. Por eso se volvió un éxito Among Us en este caso. Sí, o que hay varios ejemplos justo de ese, de alguien es el asesino y los demás tienen que huir, pero hay que descubrirlo. Entonces, creo que la conclusión es darles ansiedad para que tengan... Sí, es el principio del terror, dejarlo claro y pensar cómo lo vas a hacer con estas características, ambiente, sonido, las 3C, todo eso, para que tu juego de terror sea fabuloso. Y de ahí también tipos de animación, iluminación, todo lo demás. Pues escríbanos, díganos cuáles son sus videojuegos de terror favoritos. Sugiéranos este juego que nadie conoce, ese placer culposo, eso que va a hacer que la rompamos porque no sabemos qué juego es. Cuéntenos para conocerlos, para comentarlo en la comunidad y poder tener una mayor idea de videojuegos. Claro. Pues bueno, esto fue In Between y... Anímate a escucharnos. Agradecemos a la Universidad Gestal de Diseño por las facilidades prestadas para la realización de este podcast, así como al coordinador académico Ignacio Colosía Velázquez por su valioso apoyo al proyecto.